¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy estamos verdaderamente de festejo en este programa porque tenemos de invitado a un hombre extraordinario que fue rector de la UNAM, José Sarucán Kermes, y pues como ustedes saben es un erudito básicamente en muchos temas de nuestra sociedad. Él nos va a platicar hoy sobre la CONABIO, que es un tema interesantísimo porque es un organismo que se dedica a estudiar la biodiversidad de la naturaleza en nuestro país. Yo lo invito especialmente a que se quede hoy a escuchar esta conversación. Doctor Sarucán, muy bienvenido aquí a Cámara Libre. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Lili. Me da mucho gusto. La CONABIO, no muchos sabemos qué significa la CONABIO y que me parece que es un desperdicio que los mexicanos no conozcamos más sobre pues no sé, institución, no sé cómo le llame, pero explíquenos, doctor, para poderlo conocer. La CONABIO es el corto para Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Diversidad Biológica, la biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el conocimiento de la naturaleza, cómo la podemos conservar, pero también cómo la podemos usar sustentablemente, ¿no? Es decir, en pocas palabras, eso es el objetivo y el nombre de la CONABIO, que está aquí cerca, en el cruce de Insurgentes y Periférico. ¿Nació como una propuesta de usted, doctor? Bueno, sí. Cuando yo era rector, se me preguntó por el presidente en ese tiempo cuál podría ser la contribución de México a la reunión de Río de Janeiro, a la Convención de Biodiversidad. Yo sugerí algo de ese tipo, que fuese un organismo en el gobierno, no en la academia, pero que trabajase desde luego académicamente, es decir, que generase información científica para el país y que generase la mejor información científica. ¿Para qué? No solamente para conocer, sino para poder aplicarla a la conservación, al manejo sustentable, al uso sustentable de los recursos naturales del país, de los bosques, de las selvas, de los manglares, de los pastizales, y también, obviamente, esto para beneficio de la gente que posee esos bosques. México, a diferencia de muchos países, tiene la situación en que alrededor del 70% de los bosques y selvas y demás ecosistemas son propiedad comunal, propiedad de ejidos, de comunidades rurales, comunidades indígenas. ¿70%? Alrededor del 70%, entre 65 y 70%. Y esto significa que eso es el patrimonio que tienen y de eso tienen que vivir. Pero ¿qué tal si aprendemos y se trabaja con ellos para que lo usen de manera sustentable, que les dé recursos de ingreso, que puedan vivir de ello y al mismo tiempo conserven esos ecosistemas que son absolutamente esenciales para el bienestar de toda la sociedad mexicana? Sí, como que sí tenemos una conciencia los mexicanos en el sentido de que poseemos un país muy rico en cuestiones de naturaleza. Y me decía usted que es de los países que tienen más biodiversidad en cuestión de plantas y animales. Claro, es decir, la riqueza de organismos, plantas, animales, microorganismos, porque esos no los vemos, pero son tan importantes como los bichos grandes que vemos, porque son los que mueven todos los nutrientes en el suelo. Si no hubiera toda una enorme fauna y flora en el suelo, no habría fertilidad. Es una cadena. Todo. Absolutamente. Y eso es lo que hace un ecosistema. Todos los bichos que están, bichos, plantas, pues, poniéndolo en términos muy coloquiales, que constituyen un bosque o una selva. Es un ecosistema. Y todos juegan un papel muy importante ahí. Por eso es muy importante saber qué tan sano es un ecosistema, y es uno de los propósitos de nuestro sistema de monitoreo de la biodiversidad, que seguramente usted ha oído, y que estamos empezando a echar ahora a andar junto con la Comisión Nacional Forestal, porque ellos hacen el inventario forestal del país, es decir, qué tanto bosque tenemos,
cuánta madera hay en los bosques, de cuántas especies, etc. Pero encima de eso, queremos saber qué tan sanos son esos bosques. Esa es la pregunta clave en este programa, doctor. Qué tan ricos son en el sentido de tener la fauna completa que deben tener y no ser como un parque en algún lugar que donde pues sí hay muchos árboles, pero no hay ningún bicho prácticamente, ¿no? No hay depredadores, no hay mamíferos, no hay, etcétera, ¿no? Los naturales de esos lugares. ¿Y qué tan sano está México? No nada más en bosques, sino bueno, varía mucho. Es una pregunta muy extensa, pero como ¿qué calificación tenemos? Pues muy variable. Hay lugares que están muy afectados, en donde el exceso de cacería, la depredación, la caza ilegal. ¿En qué áreas, doctor? El tráfico ilegal varía mucho. Básicamente, en las zonas, en el sureste de México ha habido un impacto muy grande en las selvas, tanto las selvas húmedas como la de Chiapas, la lacandona, como en algunas selvas secas de la costa del Pacífico. Las zonas más remotas, menos accesibles, tienden a estar en mejores condiciones, obviamente, porque el impacto humano es más reducido. Es más difícil llegar y atacar el ecosistema. Y trabajar en esto. Pero una de las cosas que estamos haciendo ahora, y esto es algo realmente novedoso para un país, ningún país comparable a México en términos de países que están en desarrollo, emergentes, está haciendo lo que México está haciendo en el sentido de ese monitoreo. Y es muy importante porque no tendremos nada más idea de cuántos árboles por hectárea hay, de qué tamaño son, sino qué tan completa es toda la gama de mamíferos, de aves, de insectos, de ranas, de reptiles que forman parte de ese ecosistema, ¿no? Porque entre más completo esté, más estable es ese ecosistema, más resistente a los cambios, cambio climático, por ejemplo, y por lo tanto más duradero y nos da muchos más beneficios. Entonces, en ese sentido, ¿podemos presumir que México cuenta con uno de los mejores organismos para monitorear todo esto, que se puede dar al tú por tú con otros países que tienen inversión en el área científica muy importante? Bueno, puesto así, hay muy pocos organismos con los que se pueda estar al tú, porque hay muy pocos como Conavio, déjeme decirle. Entonces, para empezar, es muy importante que tengamos a la Conavio. Yo creo que es muy importante, es un esfuerzo del país, es un esfuerzo gubernamental de un cuarto de siglo. No hay muchas cosas que vayan tan bien por un cuarto de siglo. Y que no sea politizado. Para nada, absolutamente. Que se mantiene en un nivel científico y académico prístino, como debe ser, pues. Lili lo ha puesto exactamente así, sí, ese es el punto. Eso nos debe dar un gran orgullo. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos es trabajar con todos los científicos o los expertos de cada área, los expertos conocedores, por ejemplo, de aves, ¿no? De todo el país, o los expertos en manglares. No importa dónde estudien, diferentes universidades, organismos tecnológicos. No importa dónde estén en el país. Tenemos redes sociales con ellos, participan muchísimo. De hecho, Conavio se ha construido con la participación de todos los expertos mexicanos. Y lo que hemos hecho es tener más bien un grupo muy pequeño, muy activo, de gente joven, muy capaz, y trabajar, interactuar con toda la gente que está en las instituciones del país, universidades, institutos de investigación, para apoyarlos en su investigación, recabar la información y luego de ahí armar inteligencia, le llamamos, para la toma de decisiones. ¿Puede explicarnos más, doctor, exactamente cómo se apoya? No sé, me estoy imaginando algún joven científico en Puerto Peñasco, Sonora, que esté estudiando pues ya las mareas, cómo suben y bajan en aquella área, que es apasionante todo ese tema, y encontró, no sé, algún tipo de animal que quiere estudiar, pero no tiene un 5 para llevar a cabo su proyecto. ¿Cómo lo ayudan? Eso es más difícil. En general trabajamos con instituciones. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay estructuras, hay toda una serie de infraestructuras, colecciones científicas de los bichos con los que este amigo que está en Puerto Peñasco quisiera trabajar.
Es muy difícil hacer estas cosas solo, Lili. Es un trabajo de equipos en ciencia que ya no se puede hacer solo porque es mucho más complejo. Se necesitan gente que conozca de sistemática, taxonomía, es decir, clasificar a los bichos, pero también que sepan de genética y que sepan de fisiología. Y esto no se puede hacer solo, hay que hacerlo en comunidades científicas, ¿no? Por eso nuestro trabajo es básicamente con organismos académicos que tienen a la gente trabajando ahí. No falta, y lo hemos hecho en algunos casos, el trabajar con individuos solos. Ahora, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Naturalista, en el que recabamos información de cualquier persona que con una cámara o un teléfono inteligente pueda sacar una foto de un bicho cualquiera o de una cactácea, la suba a la plataforma Naturalista, quiere saber qué es y va a haber gente que le va a decir, oiga, pues esto es un Pherocactus grusoni en este lugar, y hay toda una red muy grande de expertos en los diferentes campos. Es decir, de hecho están actuando como colectores científicos, pero en vez de matar al bicho y taxidermarlo o colectar la planta y prensarla, lo que están haciendo es sacar una foto. Y esto tenemos curadores pagados por Conavio que están constantemente viendo todo lo que se sube, y cuando alguien pregunta, quiero saber qué es esta lagartija, por ejemplo, bueno, le dice, oiga, esa lagartija es fulanita de tal, si quiere más información puede entrar a la página de Conavio y ya va a tener todos los datos de la biología, de la reproducción, fotos, etcétera, que le van a dar realmente una visión mucho más completa. O sea que también sí trabajamos con individuos en ese sentido, pero los proveedores de la información científica son gente que están en instituciones académicas. Entonces tenemos los mexicanos una gran plataforma donde se reúne toda la información sobre la biodiversidad natural y tenemos acceso a ella, podemos entrar y tomar la información de ahí. En cualquier momento, es una plataforma, es un gran acervo, digamos. 9 millones de especímenes que tienen georreferencia, eso quiere decir que están, tienen latitud, longitud, se pueden poner en el mapa, se puede saber en qué suelos están, qué clima tienen, en qué tipo de bosque está, qué otras especies hay alrededor de ellos, etc. Esa es la plataforma y es realmente una base de datos riquísima que, como decía, no muchas de estas hay en el mundo, quizás la más fuerte de todas. Doctor José Sarucán, son muy buenas noticias para México, creo que es muy importante difundir esto. Suena fascinante, yo misma voy a empezar a explorar la plataforma. Si para los hijos, niños llévalos, y jóvenes. Sí. Es muy... la página de niños de Conavio es extremadamente interesante, tanto que se usa en las tabletas y en las computadoras que están repartidas en las primarias. Ya es un elemento fijo ahí. Es que hay que utilizarlo. Seguro. Le agradezco mucho que haya estado aquí para explicarnos. No, al contrario, gracias por el espacio y la oportunidad de hablar con él. Muchas gracias. El doctor José Sarucán, coordinador de la Conavio. Hay que entrar a esa página, la Conavio, porque, como decía hace un momento, es fascinante. Gracias. Si usted va a continuar despierto, le recomiendo que lo haga con la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir, le deseo muy buenas noches. Gracias y hasta la próxima.